buenas tardes. Estamos en una noche de grabación más de Tres Filtros. El gobierno de Lasso está en un laberinto jurídico entre la Asamblea y la Corte Constitucional. Hace poco habíamos visto cómo la Asamblea se oponía en todo al gobierno de Lasso. Lastimosamente el gobierno de Lasso no ha podido manejar ni la parte política ni la parte de relaciones, ¿no? Ni el diálogo, ni mantener conversatorios con estos sectores políticos. Ahora vemos que la Corte Constitucional también se opone a todo lo que pide Lasso, ¿no? En todos estos decretos de ley supuestamente de urgencia que requiere el país para poder seguir caminando, para seguir produciendo, seguir generando empleo, trabajo, seguridad. Pero el gobierno de Lasso no encuentra el camino, se encuentra en un laberinto jurídico que no sabe qué hacer. Esta semana el gobierno de Lasso, este 1 de agosto, recibió el último flechazo, ¿no?, de la Corte Constitucional, el momento que se opuso o aceptó medidas cautelares al reglamento sobre las consultas ambientales previas a la concesión de la explotación minera. Lastimosamente hay como 100 proyectos mineros que se están tratando de entregar a empresas internacionales de alguna manera para limitar todo esto de la minería ilegal también, ¿no? Pero con esto de haber suspendido el reglamento temporalmente, el reglamento sobre las consultas ambientales, le deja sin piso a Lasso. Ya vimos anteriormente cómo el gobierno no pudo salir con estos proyectos de ley sobre el tema educativo, ¿no?, de las becas educativas que tanto clamaban los ciudadanos. Nosotros hemos visto el tema el tema de las compañías que están por quebrarse, ¿no?, la ley de quiebras, a fin de viabilizar y ayudar a ciertas compañías que podían a lo mejor salvarse. La Corte Constitucional no ve tan urgente, tan necesario, ¿no? Ya se viene el fenómeno del niño y la Corte Constitucional no sé si verá que es necesario o no. Si bien la Corte Constitucional, entre una de las funciones que tiene es garantizar, tutelar el cumplimiento de la Constitución, de los derechos, de las garantías constitucionales de los ciudadanos y de varios sectores de la sociedad, pero creo que también como que se está cumpliendo o convirtiendo en un actor político social. Vamos de alguna manera a dialogar con Paulo sobre este tema. Paulo, ¿cómo tú ves el tema de la Corte Constitucional sobre estos decretos de ley que prácticamente ha negado al gobierno de Lasso? Buenas noches, bienvenido seas, ¿no? Gracias. Hay que tomar en cuenta lo que íbamos a manifestar, que la Corte Constitucional, toma sus decisiones en base a la defensa de la Constitución, ¿no? Tomando en cuenta que es la primera vez en la historia que existen elecciones anticipadas o elecciones extraordinarias en nuestro país. Yo creo que se cumple lo que ya mucha gente decía. No es que Lasso iba a gobernar como le dé la gana, ¿sí? Para eso existen los pesos y contrapesos que la misma Constitución estableció e incluso en estos casos, para eso está la Corte Constitucional. Si la presidencia o el gobierno de Lasso han creído pertinente enviar estos proyectos de ley, pues se encontraron con una Corte Constitucional que para muchos hará su función, para otros no lo hará. Sin embargo, se entiende que la Corte Constitucional ecuatoriana actúa en ese marco, ¿no?, en el marco de la norma fundamental ecuatoriana. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo porque el país requiere cambios, requiere leyes que fomenten la producción, que fomenten el empleo. A lo mejor los planteamientos de Lasso no son los adecuados, a lo mejor estas leyes no serán lo más buenas que quisiéramos, tendrán muchos errores. Yo acepto que a lo mejor la Corte observe estas debilidades y solicite que Lasso mejore, ¿no? Pero prácticamente le ha negado. Un gobierno que está por salir, un gobierno que prácticamente está en su agonía, ¿no? Un gobierno confundido, un gobierno sin fuerza, un gobierno sin capacidad para poder administrar el país en estos momentos tan críticos, tan difíciles que vive la patria.
el gobierno no haya un horizonte, no haya ahora, la manera de administrar. Ahora, interrumpiendo un poco ahí, es lo dicho, el gobierno de Lasso es un gobierno de salida. Entonces, los proyectos de ley económicos urgentes que están tratando de implementar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo si tienen menos de un mes para que la historia del Ecuador sea totalmente distinta? Bueno, asumiendo o tomando en cuenta que posiblemente exista una segunda vuelta o no. Pero el gobierno de Lasso es un gobierno que está simplemente afuera, ¿no? O sea, ¿tú no ves buenas intenciones en el gobierno de Lasso? Puede tener buenas intenciones, pero el momento a político... través de estos decretos de ley. Puede ser, pero el momento político y social es totalmente distinto. El gobierno de Lasso es ya un gobierno inexistente. Bueno, ¿tú crees que la Corte Constitucional cumple con un perfil político antes que técnico? A ver, se entiende que la labor de la Corte Constitucional es de la defensa, como decíamos ya, de la Constitución. Debería ser un trabajo técnico, pero es imposible dividir los efectos políticos y sociales que tienen sus decisiones, ¿sí? Entonces, más que considerar las decisiones de la Corte Constitucional como decisiones político-partidistas, ¿sí?, hay que tomar en cuenta que por supuesto van a tener efectos sociales. Bueno, nosotros hemos visto criterios como el caso de Hernán Salgado, que fue expresidente de la Corte Constitucional, y otros juristas constitucionalistas, jóvenes, otros con experiencia, que manifiestan que la Corte ha perdido su camino, ¿no? Como que se ha opuesto a todo y se ha dedicado a establecer si hay o no urgencia o emergencia en estos decretos de ley. Yo estoy muy de acuerdo que el gobierno de Lasso ha fallado muchísimo. Obviamente creo que gran parte de los ecuatorianos queremos que vayamos saliendo ya de este gobierno porque no ha dado soluciones a los problemas que tenemos, pero tampoco eso implica que el país se paralice, pues no podemos tener una Corte Constitucional que frene el desarrollo del país de alguna manera, pues no podemos encaminarle. O sea, si pensaríamos de esa manera, diríamos que también el gobierno que viene va a durar 1 año y medio y no hagamos nada, pues me parece también una torpeza que se actúe de esa manera, una irresponsabilidad de la Corte Constitucional, una irresponsabilidad de la clase política, porque si en estas elecciones que se vienen en agosto tenemos una Asamblea Nacional que de pronto puede ser con una mayoría opositora, porque le falta 1 año y medio, no vamos a hacer nada, me parece una irresponsabilidad para con el país, para con los ecuatorianos y los ciudadanos que requieren solución a los problemas. Se viene el caso del niño. Si no tenemos una asamblea constructiva, también tendremos problemas. ¿Qué opinas tú ahí? Bueno, pues sí, es una gran verdad. Sin embargo, yo creo que no se puede, en un país como el nuestro, en una realidad como la nuestra, no se puede separar lo que se desea de la realidad política. Yo insisto en eso, ¿no? Por más que Lasso pueda tener buenas intenciones o el gran sector o un gran sector de la población esté de acuerdo con los decretos que ha enviado el gobierno, no se puede dejar de lado que el momento político es otro y que si se critica a la Corte Constitucional de haber tomado parte política en este asunto, pues simplemente son las consecuencias de los actos y omisiones que el gobierno de Lasso ha tenido desde el día de su posesión. Bueno, estamos en un momento crítico, pues, en un momento que el país requiere el trabajo, el esfuerzo, la unidad de todos. Lasso no ha podido unir al país, no ha podido tener una voz que permita que el Ecuador se una, que el Ecuador trabaje en forma conjunta con diferentes actores. Lasso no ha gobernado con los mejores hombres, ha tenido una gran debilidad, no ha escogido un buen equipo de gobierno, por eso tenemos problemas en las cárceles, donde las cárceles, los PPL son dueños. Ahora nomás oíamos que
que las cárceles los dueños de estas tienen hasta piscinas con tilapias de exportación, tienen criaderos de pollos, tienen perros, tienen todo. Entonces, el gobierno de Lasso no ha creado autoridad y ha tenido la capacidad para poner en orden al país. Por eso es necesario que los ecuatorianos, este 20 de agosto, escojamos bien, que no nos equivoquemos. No podemos seguir con los mismos que transan con los delincuentes, no podemos seguir con los mismos que se asocian con los delincuentes, con aquellos que dicen que van a recuperar la patria, que van a dejar que la justicia actúe independientemente cuando no lo hicieron. Mucho peor con aquellos que dicen que van a reunirse y a dialogar con los 10 más buscados, con aquellos que están matando a Raimundo y todo el mundo. Ecuatorianos, necesitamos elegir bien a aquellos que han enfrentado a la delincuencia, a la corrupción, y a aquellos que nos ofrecen paz, serenidad y trabajo y posibilidades de que el país avance para que la gente deje de inmigrar. Una buena noche.